Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, me gustaría agradecer muy sinceramente al Ministerio de Educación de Perú la organización de este evento, al Banco Mundial, a la cooperación española, aliados desde hace muchos años de la organización en favor de la cultura, la educación y la ciencia en Iberoamérica. Y, por supuesto, a todos ustedes, la cálida acogida y su presencia hoy aquí. Es un verdadero placer compartir este espacio, esta jornada, en la que vamos a estar abordando una temática central al hablar de la calidad de la educación, como es el liderazgo educativo. En las últimas décadas hemos ido constatando que se trata, el liderazgo, de un factor central cuando hablamos de calidad de la enseñanza y de los aprendizajes de nuestros alumnos. Y este evento es un fiel reflejo de esta realidad. Supone situar en las agendas de las administraciones públicas la temática, reconocer la importancia del rol del director como elemento clave en la transformación y en la mejora de la calidad, y la importancia de generar estos espacios de diálogo, de intercambio de conocimientos, de buenas prácticas, en definitiva lo que nos va a permitir compartir avances, pero también los desafíos que en materia de liderazgo educativo y gestión escolar todavía tenemos por delante. Es una temática, el liderazgo, que además trasciende las agendas educativas nacionales. Yo creo que todos los que estamos aquí conocemos que en la actualidad la comunidad internacional fue capaz de ponerse de acuerdo en torno a una agenda global, la Agenda de Educación 2030, que ya en su propia formulación nos está hablando de que tenemos el deber de garantizar a nuestros alumnos una educación que cumpla requisitos de calidad, que sea equitativa, de inclusión y que permita que todos aprendan a lo largo de la vida. Esto, cuando lo trasladamos a nuestra región, a Iberoamérica, nos supone que más allá de los objetivos cuantitativos, de los objetivos que nos hemos marcado en cobertura, en acceso, que satisfactoriamente podemos hoy afirmar que estamos con un cierto nivel de cumplimiento positivo, tenemos otro tipo de prioridades, otro tipo de demandas más vinculadas a calidad, a equidad, a inclusión. Avanzar en este tipo de nuevos retos, de demandas, supone, por una parte, ser capaces de fortalecer nuestros sistemas educativos, supone ser capaces de mejorar la gobernanza de las instituciones, y esto necesariamente conlleva, entre otros factores, poner el foco de atención en un tipo de liderazgo educativo que va a permitir ser estrategia a la hora de avanzar en la calidad educativa. Desde la OEI, desde la organización que represento, comentaba en la presentación Juan Carlos que somos una organización intergubernamental, es decir, trabajamos con los gobiernos, apoyamos, acompañamos la formulación de sus políticas en temas de cultura, de ciencia, pero principalmente en educación. Y a partir de la propia realidad, de nuestra propia capacidad de trabajo, vimos ya desde hace unos años la importancia de situar este tema como línea central programática dentro del programa presupuesto, dentro del programa de acción de cooperación técnica que desarrollamos. Empezamos en 2017, hicimos un primer informe que tienen todos a su disposición, se pueden descargar, que lo que trató es de, con la colaboración muy directa de los institutos de evaluación, de los ministerios de Brasil, de España y de México, tomar una primera medida de cómo está el rol del director escolar en Iberoamérica, qué situación, cómo aparece reflejado dentro de normativa. Para ello levantamos información que los propios países nos brindaron, que los mismos países luego validaron, y lo que vimos fue que
Si bien, por una parte, tenemos un escenario positivo porque en todos los países aparece de manera clara, referenciada a la figura del director, el rol, hay un esfuerzo por intentar definir sus funciones, procesos de selección, evaluación, vimos todavía muchos ámbitos en los que es necesario incidir. Muchas dificultades a la hora de tratar de acotar qué se le pide a un director de escuela, cuáles son sus competencias. Hablamos de liderazgo pedagógico, pero luego la distribución de carga de trabajo nos habla de docencia en las aulas, nos habla de gestión en asuntos puramente administrativos. Vimos también dificultades en cuanto a definir procesos de selección, carrera de desarrollo profesional vinculada a la dirección escolar. Y concluimos de una forma muy resumida, por una parte, lo que también otros estudios, otras evidencias ponen de manifiesto, y es la necesidad de avanzar hacia la construcción de perfiles, de marcos competenciales que identifiquen, por una parte, fortalezcan el rol del docente y animen, orienten al tipo de actividad vinculada a un tipo de liderazgo pedagógico, que es lo que hoy sabemos que está más asociado con mejora de calidad de los aprendizajes. Por otra parte, lo que podríamos denominar como hacer atractiva la profesión de director. ¿Y esto qué supone? Pues supone, entre otras muchas cuestiones, hablar de profesionalizar su propio rol, profesionalizar los procesos de selección, cómo se llega al cargo de director. Supone adecuar las remuneraciones, las recompensas, no solamente económicas, asociadas a las responsabilidades que un director de escuela tiene. Supone desarrollar procesos de evaluación, de desempeño, acordes a las competencias o a las tareas que se le están realmente demandando. Y, bueno, finalmente, tratar de proporcionar una carrera o un cierto desarrollo profesional vinculado al rol o al trabajo de director. ¿Qué encontramos también? Pues pedimos a los países que nos identificasen alguna experiencia que pudieran considerar como buena práctica. Y lo que vimos es que, si bien todos los países tienen experiencias exitosas, la dificultad radica en la ausencia muchas veces de criterios sobre qué entendemos que es una buena práctica en liderazgo educativo, o dificultades asociadas a cómo recabamos esta información, cómo la sistematizamos, qué instrumentos, qué procedimientos tenemos, o inclusive cuestiones más próximas hasta la propia cultura de cómo entendemos la necesidad, o mejor dicho, no tenemos incorporada la parte de sistematizar lo que hacemos bien con objetivo de poder compartirlo y contextualizarlo y de alguna forma potenciar esta lógica de aprendizaje horizontal, de cooperación horizontal. Ante esta situación nos propusimos, como tarea a realizar, elaborar una herramienta que de alguna forma pudiese dar cuenta de cómo recoger o cómo identificar estas buenas prácticas que se están haciendo. De hecho, bueno, creo que la parte final de esta jornada hay un espacio amplio para mostrar precisamente cómo se hacen desde la propia práctica, desde la propia realidad, experiencias que son interesantes de dar a conocer y de contextualizar y replicar. Presentamos la propuesta en el Consejo Directivo y los ministros de Educación iberoamericanos en 2017 en Buenos Aires aprobaron el proyecto y lo llevamos a cabo. Ha sido un estudio, un informe que por una parte ha contado con la colaboración, se ha hecho de manera muy coordinada con el Instituto de Evaluación, que depende del Ministerio de Educación de España, pero ha contado en su desarrollo, tanto en la parte más conceptual
como en la validación de la herramienta con expertos, con especialistas de diferentes áreas y, por supuesto, con la validación y con la información que todos los países nos han proporcionado a través de sus ministerios de educación. Nos propusimos, primera cuestión, definir conceptualmente qué modelo de liderazgo educativo es el que vamos a, de alguna forma, promover y, por tanto, qué criterios son los que nos van a permitir definir que una práctica de liderazgo educativo es eficaz, es buena. Y, por otra parte, una vez identificado este modelo de liderazgo educativo, ver cómo somos capaces de medir, de operativizar hasta qué nivel o en qué grado una política pública sobre director escolar está fortaleciendo un tipo de liderazgo próximo al modelo que nosotros desarrollamos. ¿Qué modelo desarrollamos? Bueno, aquí evidentemente hicimos una revisión documental importante sobre cómo otras investigaciones, cómo otros organismos han estudiado desde estudios comparados, investigación educativa, qué recomendaciones han planteado y finalmente convinimos en que estaríamos hablando de avanzar hacia un modelo de liderazgo que por una parte sea liderazgo pedagógico, liderazgo inclusivo y liderazgo distribuido. Las tres características que de la revisión, de la propia también evidencia empírica que ha nutrido muchos de los informes, de los estudios que se han realizado, ponían sobre la mesa. Por pedagógico, lo conocen todos ustedes, orientado a la mejora de la calidad de los aprendizajes de los alumnos. Por inclusivo, podríamos denominar incluso un liderazgo ético de justicia social. Estaríamos hablando de promover procesos que nos hablen de participación, de equidad, que nos hablen de una mirada hacia un bien común, que de alguna forma tener como objetivo construir una escuela desde y para la justicia social. Y liderazgo distribuido supone distribuir este liderazgo al interior de la escuela. Propone, ya sea con formatos más o menos estructurados, entender que si tenemos un objetivo tan ambicioso como el de mejorar la calidad de los alumnos, va a requerir de una distribución donde cada cual asuma sus responsabilidades y donde cada cual sume a este objetivo, a esta meta global. Muy vinculado a la idea de corresponsabilidad, de esta idea de entre todos o de escuela como comunidad de aprendizaje en esta mirada de colaboración, ¿no? Una vez definimos el modelo que íbamos a entender que es el que se debe promover a la hora de vincular liderazgo con calidad de la educación, con mejora de la calidad de la educación, nos planteamos cómo operativizarlo, cómo íbamos a poder avanzar. Y en este sentido, lo que diseñamos fue una matriz que trataba de operativizar este modelo de pedagógico, inclusivo, distribuido, a través de 4 dimensiones. Algunas de ellas, ahora las comentaremos brevemente, se subdividían en otras dimensiones y con un conjunto de indicadores que pudieran dar cuenta de cada una de ellas. Además, entendimos que era importante establecer en cada uno de estos indicadores un sistema de graduación. Es decir, se trata de conocer en qué medida una normativa está avanzando, en qué nivel está avanzando hacia este modelo de liderazgo que nos proponemos. Y no solamente saber en qué nivel o hacia dónde va, qué tipo de liderazgo está fortaleciendo, sino identificar aquellos aspectos que en un momento dado pueden ser potenciales para desarrollar o avanzar hacia lo que entendemos que es un tipo de liderazgo escolar capaz de responder a los retos que tenemos por delante. Estas son las dimensiones del modelo. Van, como ven, son
la operativización de lo que se consideran los elementos definitorios de este modelo de liderazgo que establecimos. Se trataría de conocer, por una parte, qué competencias, qué responsabilidades se le atribuyen al director desde el perfil, cómo se está entendiendo desde la normativa, qué tipo de director quiero. Y eso va a estar muy relacionado con qué carga de distribución de tareas atribuyo. Una segunda dimensión bien importante y bien compleja, que es la autonomía. Se trata de ver en qué nivel la normativa permite qué decisiones o qué nivel de injerencia sobre cuestiones que tienen vinculación con calidad de la educación, desde curriculares, de recursos humanos, de recursos materiales. La tercera dimensión, relativa a lo que comentábamos del liderazgo distribuido. Aquí tratamos de ajustar, aún así luego hablaremos de la importancia de contextualizar la herramienta, pero distinguimos entre centros pequeños, fijando por pequeño menos de 100 alumnos, y centros grandes, que el umbral hacia arriba, tratando de ver cómo establecen o cómo diferencian esta gestión del liderazgo, esta distribución del liderazgo en función también de características del propio centro. Y la última, que es la que podríamos vincular a hasta qué punto estamos haciendo, nuevamente desde la política pública, atractiva la función del director. Cuestiones como profesionalización, recompensas, sistemas de incentivos o una cuestión también bien importante, y es qué posibilidades de desarrollo profesional tiene la carrera del director escolar. Finalmente, bueno, ahora ¿cómo seguimos? Pues tenemos una herramienta que lo que nos permite es obtener una información acerca de cómo la política pública sobre dirección escolar está fortaleciendo un tipo de liderazgo. Esta información nos debe permitir tomar decisiones fundamentadas e impulsar políticas sobre liderazgo escolar que sean integrales, que promuevan o que estén fundamentadas desde enfoques sistémicos. Hoy sabemos que abordar la cuestión de la función, del rol del director, es una manera de abordar una temática desde un enfoque integral. Áreas que están vinculadas, que están relacionadas. Si estamos potenciando un tipo de liderazgo pedagógico, esto supone al mismo tiempo tener que reducir otro tipo de carga, de otro tipo de tareas, supone definir un perfil competencial acorde a este liderazgo pedagógico, supone que la formación que se vaya a dar se acorde a ese tipo de demandas o de perfiles que se quieren crear. De tal manera que al final tenemos que abordar la cuestión desde una mirada mucho más sistémica. Y esto indudablemente nos debe llevar a fortalecer el propio sistema educativo. Por otra parte, la propia aplicación del instrumento, de la herramienta, necesariamente nos debe obligar a ir afinando cada vez más las subdimensiones, los indicadores, en tal medida que sea capaz de recoger las distintas realidades escolares que tenemos. O sea, muy vinculado también con el conocimiento de que la política educativa sobre dirección escolar necesita contextualizarse en las distintas realidades para poder dar respuesta a las mismas, ¿no? Desde centros multinivel, centros en zonas rurales, en espacios de mayor deprivación, muchísimas casuísticas que de alguna forma tienen que también quedar recogidas con las especificidades correspondientes a cada contexto. Y finalmente, es una herramienta que nos permite un análisis a nivel de normativa, y la brecha que pueda existir entre lo que se legisla o lo que el desarrollo teórico más normativo establece y lo que finalmente somos capaces en cada centro, cada director, llevar a la práctica, a veces es demasiado amplia. Entonces, ahí nuestro compromiso para este siguiente periodo es adaptar esta herramienta de manera que pueda también reflejar cómo se está llevando a cabo en la realidad
esta implementación, este tipo de liderazgo en los centros y en las distintas realidades escolares que tenemos. Y ojalá podamos también, a través de esta información, ir avanzando cada vez más a escenarios en lo que conocemos, que desde la teoría, desde la evidencia, se corresponda con lo que realmente pasa desde la práctica, desde de la parte empírica de la propia profesión. Y finalmente, bueno, pues lograr lo que al final todos aquí perseguimos, ¿no? Que es mejorar la calidad, la equidad, la inclusión y los aprendizajes de nuestros alumnos. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.